procesales, a veces con cuestionable éxito. Y bueno, entonces el tema pasaba por definir que si es inquisitivo o no es inquisitivo todo lo que reluce, siendo la conclusión que voy a proponer que no es inquisitivo todo lo que reluce, en el sentido de que no todo lo que es inquisitivo tiene por qué ser malo. Pero, claro, normalmente cuando estamos en procesos reformistas se instalan muchas veces eslogans, se instalan mensajes que justifican todo lo demás. Es el caso de la reforma procesal penal en Chile, es el caso en el que se pretende una huida de lo inquisitivo porque todo lo inquisitivo es malo. Hoy en día, haciendo el paralelo con la reforma procesal civil en curso, sería la escritura o la escrituración, el huir del proceso escrito como secreto y como malvado y como que justifica todo, como si no fuera suficientemente motivo el pensar que el envejecimiento natural de las instituciones permite realizar reformas cuando sean necesarias. El enemigo del proceso penal entonces era el principio inquisitivo, además asociado erróneamente, por cierto, al Santo Oficio o a la Inquisición, que sabemos que tiene un origen 3 siglos después de lo que conocemos como un proceso inquisitivo y por lo tanto el tratar de tildar con este tipo de apellidos pues todavía lo hace más complejo. Entre inquisitivo y acusatorio se ha producido lo que se ha conocido en la doctrina como la clásica dicotomía, que nos permite siempre el ejemplo para ver cómo se transita de un modelo hacia el otro, y la verdad es que después de ir analizando uno tras otro, uno se va dando cuenta que ningún modelo es puro y que al final todos tienen elementos inquisitivos o acusatorios, si es que hubiera uno puro. Pero normalmente en procesos reformistas el proceso o el principio inquisitivo digamos que cubre un manto de que todo es malo y por lo tanto la aspiración es ir a un acusatorio o todavía más adversarial, para darle todavía una nomenclatura ojalá más norteamericana, para que pareciera todavía mucho mejor, que de eso también a eso me referiré un poquito más adelante. El proceso inquisitivo tiene su origen en el Procesus per Inquisitionem, en la Europa medieval, siglo XII, de influencia de la Iglesia, efectivamente, pero no del Santo Oficio, de la Universidad de Bolonia y la Escuela de París, recuperando un poco el proceso romano justinianeo. Básicamente la gran característica que tiene es que está dotado de innumerables facultades oficiosas. Además es un proceso escrito, con lo cual se le asocian y se le cargan digamos esos principios que son consecuencia, como el secretismo, y por otra parte también se le asocia el ser una forma de control. El que sea un procedimiento escrito nos permite protocolizar las actuaciones, nos permite que un órgano superior lo controle, y en esta época, digamos, medieval, en la que no se quiere desprender el rey del poder, permite de alguna forma siempre tener el control burocrático sobre las decisiones judiciales, si es que las son. Ideal entonces que después va a permear seguramente este modelo, va a ser óptimo para el absolutismo. Parte de la base también de comenzar con la persecución pública de los delitos, porque el acusatorio anterior, o lo que se ha conocido un poco como el proceso anterior, también adolecía de ese problema que muchos delitos quedaban sin persecución porque no se perseguían aquellos que no tuviesen algún tipo de afección pública o porque había mucho sujeto que no tenía derecho a la acción. Digamos que superadas las ordalías, que evidentemente no resisten análisis en nuestros días, la influencia del proceso canónico introduce una especie de criterios de valoración de la prueba y también introduce la idea de que la búsqueda de la verdad permite todo tipo de actuación oficiosa. Entonces, el fin, que es la verdad, justifica de todos modos los medios. Por lo tanto, el juez tiene todas las facultades oficiosas que considere oportunas, siendo la más efectiva la tortura, tener la confesión mediante la tortura. Evidentemente hoy son conceptos que escapan totalmente. Pero quiero detenerme
en este contexto, digamos, en señalar qué es lo que consideramos más pernicioso del sistema. Y yo creo que, pese a que es una pregunta casi retórica, digamos, por torturas, etcétera, etcétera, lo peor de este sistema es la concentración de funciones en manos del juez. Es entregarle las potestades más absolutas al juez, sea en la fase que sea. Veremos también la división en fases, pero quiero que nos quedemos con esa idea de la concentración absoluta de, digamos, el juez, un poco el hombre orquesta que investiga, que acusa, que propone sanción y que finalmente también hasta la ejecuta. Parafraseando alguna cita para describir este tipo de procesos y para ponerlo también en su justa medida, Montero Aroca señala que en este contexto, digamos, son tan absolutos los poderes del juez acusador que el acusado no es un sujeto, sino que es objeto de la acusación. Y esto es muy importante. Y por todas estas características, además, Montero Aroca, a contracorriente totalmente, pero ya desde hace aproximadamente unos 15 años, señala que no podemos hablar de esa dicotomía entre principio inquisitivo y acusatorio porque no existe, porque no hay un auténtico proceso inquisitivo, porque evidentemente algo, por llamarlo de alguna forma, en que el juez concentra todas las atribuciones y no es una relación de tres personas, o digamos tres personas no imparcial, dos partes, no puede ser calificado de proceso. Incluso va todavía más allá, señalando que el proceso inquisitivo no existe porque no es verdadero proceso, pues en su actividad no se respetaron los principios de dualidad de partes, contradicción e igualdad que hacen la esencia del proceso. Por lo tanto, cuando hablemos de proceso inquisitivo y cuando queramos proscribirlo, tenemos que ver con qué lo estamos comparando. Poco a poco se fueron incorporando reformas a esta forma tan extraña, digamos, de impartir justicia, que básicamente es la aplicación penal inmediata, sin ningún tipo de proceso, a través de formas probatorias, a través de la confesión, que en algún momento, digamos, siglo XIX y XX fueron medios bien importantes, y partiendo de la base que fue un proceso que partió como oral en su primera versión, digamos. En términos generales, el panorama que nos deja es que todo es un desastre, digamos, ¿cierto? Y que digamos que no tiene ningún tipo de sentido hablar de principio inquisitivo, de proceso inquisitivo. Por su parte, el proceso acusatorio, al que me voy a referir ahora, pretendo también ponerlo también en su sitio, digamos. Entonces, el inquisitivo no existe, por una parte, y el acusatorio tampoco es tan maravilloso. Se suele señalar como origen la República Helénica o la Alta República Romana, en que la decisión de la acusación está en manos de la víctima o de los familiares. Por eso en algún momento, en ese cambio al inquisitivo, la justificación era perseguir todos los delitos y que no quedasen impunes. Pero digamos que la versión más moderna de acusatorio, al menos en el modelo continental, la tenemos en el Código de Instrucción Criminal francés de 1808, que es un código que tiene una alta, digamos, influencia inglesa. Tiene una fase de investigación e instrucción secreta, que sería lo que se ha conocido en Chile como, bueno, en Chile y en la gran parte de modelos continentales como el sumario, y la fase de juicio oral o plenario, que se supone que es totalmente contradictoria. Hay una parte secreta de instrucción e investigación y una parte oral contradictoria. La gracia, además, añadida es entregar un abogado defensor que vele por los derechos del imputado. Evidentemente, claro, la realidad siempre supera la ficción y la teoría. Y bueno, lo que pasó en Chile es que muchas veces o era una figura media inconstitucional aquella del abogado del turno del juicio, o si no era un postulante a la corporación que no tenía, digamos, ningún viso de ganar probablemente por su expertise el caso. Entonces nos encontramos con un proceso acusatorio que parte de un escenario tripartito. Existe en este caso sí un juez, un acusador, un acusado, y digamos que se incorpora un elemento bien importante que es la limitación de las facultades oficiosas del juez, en especial la generación de prueba. No va a ser ahora el juez el que investigue, sino que van a ser las partes las que en un procedimiento mucho más democrático, por llamarlo de alguna forma, incorporan el material probatorio ellas mismas. Además se caracteriza por abrazar la oralidad y la publicidad. Sobre el particular también un comentario bien breve. Normalmente cuando hablamos de
de oralidad, también atribuimos todos los bienes a la oralidad, siendo que probablemente, ya no en casos penales en los que puede haber intereses comprometidos que ameritan la expulsión del público de las salas, sino en casos más banales como los civiles, puede haber mucha oralidad, pero en realidad el pueblo nunca está para ir a controlar las audiencias, salvo que sean señores jubilados y esté lloviendo, porque si no, no hay forma de ir a controlarlo. Pero bueno, acarrea publicidad, mayor publicidad. En este proceso acusatorio puro se supondría entonces, por esa explicación anglosajona, que hablamos de jueces legos, tribunales de jurado, y la justicia entonces del pueblo. Eso también justifica una sola instancia o grado jurisdiccional y un escaso control recursivo. Esa también es una figura que se ha instalado con fuerza en Chile. De hecho, todos los procedimientos reformados que posteriormente han sucedido a la reforma procesal penal han apostado también por esta especie de confianza en el juez de primera instancia, etcétera, etcétera. A mi criterio es un error el haber cercenado recursos, pero pareciera que viene un poco por aquí, por abrazar el modelo en su conjunto. En Chile específicamente, para ir centrando ya un poco más la discusión a nuestro país, existe, digamos, también en todos los mensajes que justificaron en todas las discusiones parlamentarias, siempre la lucha contra lo inquisitivo, siempre el tratar de derrocar el modelo, etcétera, etcétera. Pero también, y con mucho más tino, yo creo que se instaló ese principio que es mucho más valioso y que además es clásico también, de quien instruye no puede juzgar. Y realmente es que quien instruye no puede juzgar porque tiene una incompatibilidad psicológica que le impide hacer lo mismo, porque evidentemente si el juez se dedica a la investigación y encuentra avisos para formular una acusación, es imposible que en un juicio encuentre forma de absolver al imputado, salvo que haya factores extrajurídicos y llamadas y maletines, porque si no, no se entiende. En Chile, como decía, se estructuró entonces ese proceso penal rancio y malvado e inquisitivo en dos fases, una sumaria secreta y una plenaria pública, pero escrita, pública formalmente, digamos. El principal problema era el juez orquesta, al que también te hace alusión, ese juez que hacía de todo y que probablemente entonces no podía hacerlo todo bien. Sin embargo, es curioso como parte de la doctrina de la época, por decirlo de alguna forma, hace algunas reflexiones. Tengo aquí una cita de Potsdok de 1965, que la voy a leer completa porque no tiene desperdicio. Dice: felizmente, hablando del proceso penal, es curioso que diga felizmente, pero felizmente este sistema procesal no ha provocado consecuencias funestas por dos razones. La primera, porque nuestros jueces, por sus aptitudes humanísticas y profesionales, son garantía de equidad. La segunda, porque nuestra tradición republicana y libertaria impide que el factor político se intronice en el poder judicial y lo llegue a convertir en un dócil elemento para conseguir sus fines. Me parece maravilloso, me parece fantástico, porque también hoy, cuando estamos a puertas de la reforma procesal civil, son muchos los foros en los que básicamente se habla un poco de lo mismo, a que gracias a Dios que nuestros jueces son bondadosos y eso permite que el sistema no se derrumbe, cosa que no parece más que lamentable que tengamos que trasladar la responsabilidad de los jueces, o sea, a los jueces, de algo que no les compete, que es soportar el sistema filosófico políticamente. Pero bueno, superado el sistema inquisitivo con la reforma procesal penal, se adoptaron los principios entonces que la inspiran: publicidad, oralidad, concentración, contradicción, inmediación. También en dos fases, ¿cierto? La fase, digamos, ante el juez de garantía y la fase ante el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, separando de ese modo las funciones, separándolas con el modelo más, perdonen el latín, gringo posible, ¿cierto?, en que adoptamos un ministerio fiscal que está bajo la supervisión del juez de garantía para realizar la investigación. Y la gracia que tiene este sistema es que los tres jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo penal no están contaminados por la investigación y por lo tanto pueden realizar su función jurisdiccional con el grado de convencimiento que sea menester. Quizá el problema es el estándar probatorio en el caso penal, que, cierto, con el más allá de toda duda razonable, no permite, digamos, facilidad condenatoria y,
digamos, eso tampoco es un problema. Ese es el sistema que queremos. Entonces, hecho, digamos, un poco el dibujo, la pregunta ¿es malo todo lo inquisitivo? Pues bueno, les traigo un ejemplo donde no todo lo inquisitivo, y peor que inquisitivo, ese inquisitivo mal entendido, es decir, ese inquisitivo que no es ni siquiera proceso o que podríamos no catalogar de proceso, tampoco pareciera ser lo malo. El ejemplo concreto entonces es el monitorio penal, al que yo catalogo de procedimiento inquisitivo y eficaz. Calviño, por ejemplo, ha señalado que en ningún caso supera un test de constitucionalidad un monitorio ni por si acaso, y creo que todos estamos de acuerdo. Se le tilda también de procedimiento inquisitivo, por lo tanto debería ser malvado, pero la realidad nos dice que es otro. Nos dice otra cosa la realidad porque, como señalaba, en ocasiones hay una exacerbación de los principios que nos hace perder un poco la funcionalidad de las figuras. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues lo digo porque en el proceso penal, que digamos el caballo de batalla fue ese cambio, la oralidad, el sistema acusatorio, etcétera, etcétera, resulta que corren ríos de tinta, ¿cierto?, acerca de principios, acerca de cambios, acerca de algunos aspectos particulares, pero la realidad nos dice que el 97% de las condenas lo fue por un procedimiento especial, es decir, no lo fue por juicio oral, es decir, fue por justicia negociada, que es una de las características que incorpora la legislación procesal penal chilena. El 65% de las penas de este 97 fueron multa, y por lo tanto el dato al contrario nos arroja que solo el 3% pasó por un juicio oral. Entonces, ojo con los principios, ojo con regular para... incluso lo comentaba el otro día con un profesor, que muchas veces gastamos la doctrina muchos esfuerzos en describir figuras, en encontrar raíces históricas, etcétera, etcétera, y cuando te encuentras con el abogado litigante lo primero que te echa en cara es que hables de cosas que son irreales. Y en este caso tienen toda la razón, el 97%, o sea, el 3% de los juicios son juicios orales, entonces a lo mejor vale más la pena invertir tiempo en ver cuáles son las problemáticas respecto a los otros procedimientos. El monitoreo penal, para contextualizar un poco, es un procedimiento breve, sencillo y concentrado. Huye de ser un auténtico proceso y tiene versiones civiles, laborales, y es muy importante, digamos, en los modelos de derecho comparado. El monitoreo penal aparentemente no es nada garantista porque parte de la condena, y esa es su gracia. Es peor incluso que las ordalías, porque recordemos que, por ejemplo, la prueba del hierro candente, ¿cierto?, por lo menos al que agarraba el hierro le daban 3 días. Si se le cicatrizaban las heridas era que era inocente, y si no, no. En este caso, en el monitoreo se parte derechamente de la condena. Funciona de la siguiente forma: una vez el hecho llega a conocimiento del Ministerio Fiscal, este tiene 5 días para emitir un requerimiento al juez, quien debe acceder de inmediato. Y ese accedimiento de inmediato lo que significa es que ese requerimiento finalmente tiene un valor de sentencia que produce cosa juzgada. Es decir, sin ningún tipo de contradicción, sin ningún tipo de posibilidad de defensa, el acusado, el imputado, parte con una condena. Esta es la forma, digamos, en la que funciona. El juez, además, por su parte, solamente debe controlar requisitos formales, es decir, no debe entrar al fondo del asunto. Esto ha sido complejo en la aplicación práctica en Chile porque, claro, con aquellos principios y con aquella, digamos, publicidad acerca de la reforma, pues era imposible que los jueces abandonasen su faceta garantista para la que habían sido, digamos, entrenados, por decirlo de alguna forma. Y muchos monitorios no han pasado y siguen sin pasar porque los jueces consideran que están poco fundados, entrando a enjuiciar el fondo del asunto. No es el objetivo. El monitorio, tanto penal como laboral, como todos los monitorios en derecho comparado, la gracia que tienen es que funcionan así, inmediatamente, sin ningún tipo de garantía. Ahora, después de este titular tan atroz y tan terrible, digamos, voy a hacer algunos matices. En primer lugar, se trata de faltas que solo acarrean la pena de multa, con lo cual son cosas menores, incluso, ¿qué quieren que les diga? Pero bueno, hay bastante movimiento en los seminarios de derecho penal, pero esto a lo mejor sería
hora de reformarlo y ver si no sería mejor que hubiera una autoridad administrativa que se encargara de las multas. El pago, además de la multa, significa una rebaja automática, con lo cual hay una salida por ahí. Y por otra parte, bueno, pues son causas muy menores, al punto que ni siquiera dejan rastro, digamos, en los antecedentes del imputado, solamente quedan en el extracto de filiación, pero para procedimientos penales posteriores no significan lo que se conoce como irreprochable conducta anterior, así que no generan tampoco ninguna problemática tan grave, digamos, más que la pecuniaria, que suele ser además moderada. Ante ese requerimiento, ante esa casi sentencia, digamos, que recibe el acusado, tiene tres opciones. Pagar, que sería lo más prudente, digamos, aunque no siempre es lo más habitual. No hacer nada y allanarse. No hacer nada significa lo mismo que no allanarse, es decir, significa que si no hace nada resulta condenado igual, siendo que entonces invertimos los efectos del silencio. Sabemos que siempre hemos dicho nosotros en derecho, ¿cierto?, que el que calla no dice nada, no que otorga, y en este caso el que calla otorga. También es como bien curioso. ¿Qué problemas se han dado en la aplicación de esta figura? Pues bueno, el ya comentado de los jueces garantistas, ultra garantistas en algunos casos, que no pueden condenar sin escuchar a la parte, y tiene otra serie de problemas. El principal, o el que me gusta destacar también así como para escandalizar, es que se trata de un procedimiento escrito. Huimos del secretismo, del oscurantismo, etcétera, etcétera, y nos encontramos con un procedimiento que es escrito, salvo que haya habido detención y por lo tanto control de detención, y en una audiencia oral se informe del monitorio, cosa que no pasa casi nunca, porque son temas tan pequeñitos que no suelen ir acompañados de detención. Por otra parte, tiene otro problema, y es que no hay prueba. No hay prueba. El Ministerio Fiscal condena, requiere como buenamente puede, seguramente realiza su actividad habitual de investigación, pero no acompaña prueba. Entonces se accede al requerimiento sin prueba. Y si queremos ir más allá, no hay enjuiciamiento siquiera. Por lo tanto, entraría dentro de esta categoría, es todavía peor que el inquisitivo, por decirlo de alguna forma. ¿Más problemas todavía? Bueno, pues el peor de todos. Si el imputado quiere reclamar, digamos, ante esta situación, puede oponerse, lo puede hacer. Además, la oposición es sin causa, es inmediata, es automática. Y ahí entramos en la paradoja del sistema, que es, si se opone, el mismo juez que ya accedió al requerimiento es quien va ahora a dirigir una audiencia para discernir acerca de la responsabilidad penal o no del mismo. Con lo cual, aquel modelo inquisitivo en que el juez era orquesta, etcétera, etcétera, aquí no lo es, pero casi. Porque es el mismo juez que ya te condenó, el mismo juez que va a ver si te levanta la multa o no te la levanta. Entonces es bien curioso. Ahora, ¿significa esto el regreso al inquisitivo? Yo creo que de ninguna forma. Porque no se elimina el contradictorio, sino que se posterga. Se posterga esperando la oposición. Entonces, por elementos de economía procesal, de utilización de los recursos y, digamos, de permitir que la judicatura se dedique a enjuiciar las causas que sí lo ameritan, creo que tiene toda la justificación. Por otro lado, ¿se elimina la oralidad y las audiencias? Pues probablemente es el mismo comentario. Tampoco se eliminan, sino que se postergan. Son entonces solamente cuestiones de orden menor las que aconsejan un uso racional de los recursos. De hecho, ha habido corrientes, digamos, en este mismo sentido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en que sucesivas fueron las reformas que apostaron por que crecieran, digamos, los delitos llamados de bagatela, por decir, sabe que dejen de perseguir a la gente que roba gallinas y persigan a la gente que comete homicidios. La solución entonces al monitorio pasa por esa racionalización de los recursos, pasa por entender que se trata de las penas de menor gravedad, pasa por también entender algo bastante importante, que es que el juez, al que yo en algún momento he tratado de hacer ver que era un juez orquesta, no lo es. Y no lo es porque, recuerden que dije que solo hace un control formal de la admisión del requerimiento, por lo tanto, estrictamente no conoció del fondo del asunto
así que no debería tener incompatibilidad psicológica. Y además solo había ejercido una especie de función administrativa, que yo sugiero, digamos, encargar un órgano administrativo, pero eso sería harina de otro costal. Por lo tanto, está en una posición totalmente imparcial y muy distinta a la que encontrábamos en el monitorio. Para finalizar y no alargarme más, que es más o menos el tiempo que yo había previsto, solamente comentaré una última curiosidad a través también que también ha sido descrita, digamos, por Montero Aroca, que es lo que él ha descrito como la paradoja procesal del siglo XXI, y que creo que viene muy bien y que viene a colación en este seminario, porque claro, cuando hablamos de huir de los procedimientos inquisitivos, que en el fondo lo que estamos tratando de hacer es separar funciones muchas veces, etcétera, etcétera, pues no nos damos cuenta que se está dando algo muy particular en las reformas, porque se produce esta paradoja en la que al juez penal, que está al servicio de la libertad, cada vez estamos cercenando más sus potestades oficiosas, y en cambio al juez civil, que está en favor o que está, digamos, al servicio del dinero, cada vez estamos aumentando más sus potestades oficiosas. Así que cerrada con esta paradoja, les agradezco el tiempo y la oportunidad de haber estado aquí. Muchas gracias.